Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja. La muerte roja había estado arrasando al país durante años. Ninguna peste había resultado jamás tan fatal, tan espantosa. Su encarnación y su sello eran la sangre, el color rojo y el horror de la sangre. Producía agudos dolores, luego mareos y por último los poros empezaban a sangrar hasta que sobrevenía la muerte. Las manchas rojas en el cuerpo y sobre todo en el rostro de la víctima decretaban automáticamente la cuarentena por peste, que ponía al enfermo fuera del alcance de la ayuda y la condolencia de sus semejantes. Todo el ataque, desarrollo y culminación de la enfermedad se producía en apenas media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, imperturbable y sagaz. Cuando ya había perecido la mitad de la población de sus dominios, llamó a su presencia a 1000 amigos alegres y bullangueros entre las damas y caballeros de su corte, y con ellos se retiró a la celosa seguridad de una de sus abadías encastilladas. La abadía era un edificio enorme y magnífico, creación del extravagante pero majestuoso gusto del príncipe. Estaba rodeada por una muralla alta y fuerte. Los portones eran de hierro. Los cortesanos, luego de encerrarse, aportaron hornillos y grandes martillos con los que fundieron los cerrojos. Estaban dispuestos a no dejar ninguna forma de escape para nadie que se sintiera impulsado por la desesperación o el frenesí provocados por un prolongado encierro. La abadía tenía provisiones para mucho tiempo, y los cortesanos estaban equipados para desafiar el contagio durante un largo período. El príncipe había provisto todos los accesorios del placer: bufones, cómicos, bailarines, músicos, bellas mujeres y vino. Además, el castillo garantizaba la seguridad. Afuera estaba la muerte roja. Estaría por finalizar el quinto o sexto mes de encierro. La peste seguía rampante en el exterior, cuando el príncipe próspero decidió agasajar a sus amigos con un baile de disfraz de magnificencia sin par. Fue un espectáculo fascinante, pero primero debo describir los salones donde se realizó. Eran 7 en total, verdaderos aposentos reales. En la mayoría de los palacios, estas series de cuartos suelen estar en línea, separados por puertas plegadizas, que llegan casi la pared de pared a pared, para que, en el caso de una gran fiesta, pueda quedar abierto el panorama de todos los salones. Pero en la abadía era muy distinto, como hubiera sido de esperar de los gustos insólitos del príncipe. Los salones estaban dispuestos tan irregularmente que sólo se podía abarcar con la mirada uno a la vez. Cada 20 o 30 metros había un brusco recodo donde comenzaba un nuevo efecto decorativo. A la derecha y a la izquierda de cada estancia, en el medio de cada pared lateral, había una alta y estrecha ventana gótica que daba un pasillo cerrado que seguía las tortuosidades de los salones. Estas ventanas eran de cristal coloreado, cuyo tono correspondía con los matices predominantes en la decoración de cada pieza. El cuarto del extremo oriental, por ejemplo, estaba tapizado de azul, y azules eran los cristales de la ventana. La segunda habitación era púrpura, en sus ornamentos y tapices, de modo que purpúrea era la luz que entraba desde los pasillos. La tercera era verde, por completo, y verde sus cristales, y el cuarto salón estaba amueblado e iluminado en naranja, el quinto en blanco, el sexto en violeta. Por último, el séptimo salón estaba recubierto con colgaduras de terciopelo negro. Tanto los hilos como las paredes y la alfombra era del mismo color y material. En esta cámara solamente las ventanas no correspondían con el color del decorado. Los cristales eran escarlatas, de profundo color sangre. En ninguna de las 7 habitaciones, entre los ornamentos dispuestos por todas partes o pendientes de los techos, se podía hallar una luz o un candelabro. No había fuentes de iluminación de especie alguna dentro de la serie de salones, pero en los pasillos, que corrían a ambos costados, había enormes braseros montados sobre altos trípodes frente a cada ventana, y estos braseros proyectaban sus rayos hacia las ventanas multicolores e iluminaban brillantemente el interior. Así se producía una serie de efectos vistosos y fantásticos, pero en la cámara occidental, la cámara negra, el reflejo de las luces de fuego sobre las oscuras colgaduras de terciopelo a través de los cristales sangrientos era tan terrible y producía juegos cromáticos tan salvajes sobre los rostros de quienes entraban que muy pocos invitados se atrevían a franquear sus puertas. Contra la pared, situada más al occidente, había un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se movía con un ruido apagado, pesado, monótono, y cuando el minutero cumplía el circuito de la faz del reloj,
Cuando daba la hora, surgían de las broncíneas entrañas del aparato unos tañidos fuertes, claros, profundos y musicales, pero de características tan peculiares que, al cumplirse cada hora, los músicos de la orquesta se sentían obligados, como por una fuerza misteriosa, a detenerse momentáneamente para escuchar el carillón. De esta manera, los bailarines tenían que hacer una pausa en sus evoluciones y se producía un momento de desconcierto en toda la alegre fiesta. Mientras duraban los tañidos del carillón, podía verse que los más embriagados se ponían pálidos y los más calmos, los de más edad, se pasaban las manos por la frente como confundidos o sumidos en alguna extraña meditación. Pero, al apagarse los ecos del carillón, se imponía nuevamente la risa ligera. Los músicos se miraban sonrientes, como mofándose de su propia nerviosidad, y en voz baja recomendaban entre sí no inmutarse en absoluto ante los siguientes tañidos del reloj. Pero, después de 60 minutos, que abarcaban esos 3600 segundos del tiempo que vuela, se producía nuevamente el tañido del carillón y cundía otra vez el desconcierto, la vacilación y la meditación. Pero, a pesar de estas cosas, era una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del príncipe eran extraños. Tenía un ojo finísimo para la combinación de colores y efectos, pero desdeñaba los dictados de la mera moda. Sus planes eran audaces y agresivos, y sus creaciones parecían irradiar un genio salvaje y pagano. Algunos lo hubieran tomado por loco, pero sus amigos aseguraban que no lo era. Había que escucharlo, verlo y tocarlo para darse cuenta de que no era un enajenado. Él había dirigido en gran parte la decoración de las 7 cámaras con motivo de la fiesta, y había sido su sentido estético, rector, el que había inspirado la mayoría de los disfraces. Eran, por cierto, grotescos, llenos de color estridente, combinaciones brillantes, infinitos detalles raros y fantasmales, parecidos a los que se han visto en Hernani. Había arabescos con miembros y adornos completamente estrambóticos, fantasías delirantes como imaginadas por un demente. Había mucha belleza, mucha lascivia, mucho capricho, algunos detalles tétricos y no pocos que podrían haber suscitado el asco. Por las 7 cámaras deambulaba una multitud de criaturas de ensueño, que se agitaban, reptaban, correteaban de un ambiente a otro, cambiando de aspecto con el color de las iluminaciones y haciendo que la desenfrenada música de la orquesta se pareciera al eco de sus pasos. Cada hora tañía el reloj de ébano que estaba en la cámara de terciopelo negro. Por un segundo todo se aquietaba, y los únicos sonidos que se percibían eran los del carillón. Las criaturas quedaban congeladas en sus posturas, pero las voces metálicas no tardaban en apagarse. Duraban apenas un minuto, y una risa ligera, un poco sofocada, parecía surgir de la concurrencia para perseguir sus últimos ecos, y nuevamente resucitaba la música y volvían a vibrar las criaturas, agitándose de aquí para allá, más alegremente que nunca, tomando prestados sus colores a los cristales de múltiples tonos que filtraban los rayos de los braseros. Pero ya nadie se atrevía a entrar en la cámara más occidental, porque la noche estaba cayendo y una luz cada vez más roja se volcaba por los cristales color sangre. La negrura de las cortinas aterciopeladas era sobrecogedora, y el audaz que se animaba a pisar la negra alfombra huía del reloj de ébano, un tañido sordo, mucho más solemne y enfático que el que llegaba a oídos de los otros juerguistas dedicados a las más remotas jovialidades de las otras cámaras. Estas otras cámaras estaban densamente pobladas y en ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta siguió ganando animación hasta que, de pronto, el reloj de ébano empezó a dar la medianoche. Como siempre, cesó la música y se detuvieron las evoluciones de los bailarines. Hubo una inquietante vacilación de todas las cosas, pero la campana tenía que sonar 12 veces, de modo que había más tiempo para que los pensamientos se afincaran en las mentes de aquellos que aún pensaban entre el barullo de la fiesta. Y así sucedió que, antes de que se apagaran los ecos del último tañido, muchos individuos habían tenido tiempo de reparar en la presencia de una figura enmascarada que, hasta ese momento, no había llamado la atención de nadie, y mientras se difundía el susurrante rumor de esta nueva presencia, se levantó entre la concurrencia un murmullo de desaprobación y asombro que se fue trocando en exclamaciones de espanto y asco. En una reunión de figuras fantasmagóricas como la que les he pintado, es evidente que ninguna presencia ni aun levemente extravagante hubiera podido causar semejante sensación. En rigor, la libertad de la mascarada de esa noche era particularmente ilimitada, pero
La figura de Marras había superado todos los límites, había escandalizado hasta el dudoso decoro del príncipe. Hay cuerdas, aun en el corazón de los más indiferentes, que no pueden ser tocadas sin despertar alguna emoción, aun para los más irremisibles perdidos, para quienes la vida y la muerte no significan más que otras tantas bromas. Hay cuestiones con las que no se puede bromear. Toda la concurrencia, por cierto, parecía estar profundamente de acuerdo en que ni el disfraz ni el porte del recién llegado revelaban el menor humor ni el menor gusto. La figura era alta y demacrada, cubierta de la cabeza a los pies con las vestimentas de la tumba. La máscara que cubría sus facciones se asemejaban al rostro de un tieso cadáver y estaba tan bien hecha que ni un examen muy atento podía detectar claramente la impostura. No obstante, todo ello podría haber sido tolerado, ya que no aceptado por los enloquecidos parrandistas, pero el individuo había llegado al extremo de asumir el aspecto de la muerte roja. Sus vestimentas estaban manchadas con sangre, y su ancha frente, al igual que todas sus facciones, estaba rociada con el horror escarlata. Cuando la vista del príncipe Próspero se encontró con esta imagen espectral, que se movía lenta y solemnemente entre los bailarines, como tratando de dar mayor fuerza a su papel, se lo vio en el primer momento dar un respingo con un gesto de terror o de disgusto, pero casi enseguida su rostro enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó roncamente a los cortesanos que lo rodeaban. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Préndanlo y desenmascárenlo, para que sepamos a quién tenemos que colgar de las almenas mañana a primera hora. El príncipe Próspero estaba en la cámara más oriental, la cámara azul, cuando pronunció estas palabras, pero como se trataba de un hombre agresivo y robusto, y como la música había cesado ante el imperioso gesto de su mano, sus acentos resonaron con claridad y potencia en los 7 salones. El príncipe estaba en la cámara azul, con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. En el primer momento, luego de lanzada su amenaza, ese pequeño grupo se lanzó hacia el forastero, que se hallaba en las cercanías, pero al ver que, con paso sereno y deliberado, se dirigía hacia el príncipe, y presas de un indescriptible espanto que el impostor había provocado en toda la concurrencia, ninguno se atrevió a extender una mano para detenerlo. Fue así como la aparición pasó frente al dueño de casa, a una distancia de apenas 1 metro, y se dirigió, mientras todos los invitados escapaban de su proximidad e iban a aplastarse contra las paredes de los diferentes ambientes, con el mismo paso solemne que lo había caracterizado desde el primer momento, de la cámara azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranja, de ésta a la blanca, y luego a la violeta, sin que nadie hiciera un solo movimiento para detenerlo. Fue en ese momento cuando el príncipe Próspero, enloquecido de furia y vergüenza ante su propia momentánea cobardía, se lanzó corriendo a través de las 6 cámaras, aunque nadie se atrevía a seguirlo por el terrible miedo que se había apoderado de todos. Con una daga desenfundada en su mano se acercó impetuosamente hasta 3 o 4 pies de la figura que se alejaba. Ésta, al llegar al fondo de la cámara negra, se volvió súbitamente y enfrentó a su perseguidor. Hubo un grito, y la daga cayó sobre la alfombra negra, y un instante después caía postrado, muerto, el príncipe Próspero. Reuniendo el salvaje coraje de la desesperación, un grupo de los concurrentes se lanzó hacia la cámara negra y se apoderó del forastero, cuya figura, erecta e inmóvil, se erguía a la sombra del reloj de ébano. Pero retrocedieron, boqueando su inexpresable terror, cuando descubrieron que las enceradas mortajas y la máscara de cadáver que habían aferrado con tanta violencia no contenían ningún cuerpo tangible. Así quedó revelada y reconocida la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche, y uno por uno fueron cayendo los parrandistas en las ensangrentadas galerías de su juerga, muriendo cada uno en la misma desesperanzada postura de su caída, y la vida del reloj de ébano se extinguió con la del último alegre cortesano, y las llamas de los braseros expiraron, y la oscuridad y la putrefacción de la muerte roja sentaron su dominación ilimitada sobre todas las cosas.